Ella dijo, no puedo tener hijos. El vaquero sonrió. Bien, yo tengo suficientes hijos para los dos. Wyoming, 1886. La última luz del verano se deslizaba sobre el amplio valle, depositando un brillo dorado sobre el polvo y la salvia. El viento llevaba el aroma seco de caballos y heno, susurrando entre las cercas que rodeaban el rancho Bennett. En las afueras del pueblo, la gente hablaba en voz baja de aquel lugar. Ahí vive el hombre callado, el que tiene a todos los pequeños. Nota NNTH Coyle esperaba junto a la puerta de madera, las manos enguantadas apretadas delante de ella. Su vestido era de algodón sencillo, gastado por los viajes, del color de la tierra después de la lluvia. A los 28 años tenía el aspecto de quien ha visto el dolor y se ha negado a dejar que la deshiciera. Se mantenía erguida con una gracia silenciosa y una tenue luz obstinada de esperanza. La puerta se abrió y Colt Bennett llenó el marco. Era alto, de hombros anchos por años de trabajo, la piel curtida hasta un bronce por el sol y el polvo. Su mirada era firme, serena, pero no fría. No dijo nada durante un instante, estudiándola como si midiera la verdad misma. ANNTH enderezó la espalda. Señor Bennett, empezó en voz baja. Me dijeron que aquí hay niños. Soy maestra. Vengo a ofrecerles clases, lectura, escritura, números, si me lo permite. Colt apoyó un hombro contra el marco de la puerta. Su tono fue uniforme. ¿Ha tenido hijos propios alguna vez? La pregunta le cortó el aliento, la verdad pesaba como una piedra detrás de sus costillas. Tras una pausa, respondió quedamente. No puedo tener hijos, pero los criaré con el amor de una madre. Durante un largo momento no hubo más ruido que el crujido de la madera y el viento afuera. Luego la expresión de Colt cambió. Algo se suavizó. Esbozó una pequeña sonrisa que no era lástima, solo aceptación clara. Bien, dijo al fin. Yo tengo suficientes hijos para los dos. Se apartó y le hizo un gesto para que lo siguiera. Cruzaron el corral hacia el potrero, la luz del sol refulgía sobre el tejado de lata del establo. Eli, llamó. Un niño de unos 10 años se volvió, robusto y de mirada aguda. A su lado, un niño más pequeño, Finn, de 5 o 6 años, intentaba imitar la postura de su hermano y casi tropezó con sus propias botas. Dos niñas jugaban junto a un balde. Nora, de rostro dulce y 7 años, y la pequeña Lai, de apenas 3, aferrando una muñeca de madera con botones por ojos. Los niños interrumpieron su juego y miraron a ANNTH con la curiosidad abierta de quienes aún no han aprendido a disimular. Luego, como satisfechos, volvieron a sus risas y a sus juegos cubiertos de polvo. Colt los observó un instante, el orgullo oculto bajo su calma. Puede darles clase en el salón, dijo. El mayor es testarudo. La pequeña camina dormida a veces. ANNTH sonrió levemente. Son hermosos, dijo, y lo decía en serio. Luego, con timidez, todos son suyos. La mirada de Colt siguió a los niños. Su respuesta llegó baja, casi pensativa. Los llamo míos. Ella asintió, aceptándolo como verdad. Había una ternura en la forma en que los miraba que no necesitaba más explicaciones. Cuando el día menguó, Colt la llevó a una pequeña habitación junto a la cocina. Las paredes eran de madera desnuda, la cama estrecha pero limpia. Una lámpara parpadeaba débilmente sobre la mesa y, junto a ella, colgaba un chal a medio tejer, suave, de tamaño infantil, esperando la siguiente fila de puntos. ANNTH dejó su maletín, los dedos rozando la lana. Casi podía sentir el calor de pequeñas manos que alguna vez lo habían tocado. Salió al porche a tomar aire. El mundo se había vuelto violeta con el crepúsculo. Al otro lado del corral vio a Colt cargando a la pequeña Lai en brazos. Se movía con sorprendente suavidad, acomodándola en una cuna junto a la ventana del establo. Le subió la manta hasta la barbilla, apartó su cabello y se quedó allí un instante más de lo necesario. ANNTH observó, la luz menguante captando el brillo de su cabello. Su voz salió en un susurro que solo el viento podía guardar. Si existe un padre así, ningún niño tendrá que preguntarse quién es. Y cuando la noche extendió su velo sereno sobre la tierra, algo callado pero seguro se agitó en su pecho.
Por primera vez en años sintió el leve latido de la pertenencia, no porque pudiera dar vida, sino porque quizá allí pudiera dar amor y le permitirían quedarse. La primera mañana en el rancho Bennett comenzó con silencio. ANNTH se levantó temprano, el cielo aún pálido sobre las crestas, una tetera ya silbaba en la estufa y junto a ella alguien había dejado una botella de leche tibia envuelta en tela. Sin nota, sin explicación, solo una delicadeza hecha visible. Los niños la miraron durante el desayuno, curiosos pero cautelosos, susurraban entre sí cuando ella intentó unirse, se dispersaron como codornices. Pero sus ojos la seguían, grandes y expectantes. Ella no insistió. Observó dónde jugaban, cómo se movían. Al mediodía había alisado un espacio en la tierra con un palo, trazando letras y formas. Canturreaba antiguas melodías mientras les mostraba cómo la C se curvaba como cola de gato, cómo la S serpenteaba como una víbora. Para la segunda tarde empezaron a sentarse cerca. Para la tercera, trazaban letras con sus propios dedos. Colt nunca comentó nada, pero pasaba por el salón cada día, asintiendo una vez al verlos quietos. No era hombre de sonrisas, pero había algo más suave en la forma en que se movía cuando ellos estaban cerca. Lai, la menor, tenía la costumbre de caminar dormida. 2 veces ANNTH la encontró al pie de la escalera, los ojos entrecerrados, los labios murmurando una canción que nadie le había enseñado. Cada vez la levantó con suavidad, la llevó de vuelta y la acomodó bajo las mantas. Nunca despertó del todo. Una noche ANNTH se sentó junto a su cuna y cantó una vieja nana de su infancia. La manita de Lai se cerró alrededor de su dedo como una promesa. El momento se quedó con ella más que el sueño. La cuarta mañana, cuando la luz del sol se derramaba en la cocina, Finn entró con una bota al revés y la camisa mal abotonada. Le regaló una sonrisa torcida. Ella le ayudó a arreglar los botones, luego lo dejó mostrarle la nueva palabra que había escrito con piedrecitas junto al pozo. Árbol. Ella aplaudió. Él resplandeció. La casa respiraba distinto con ella dentro. Aprendió a leer sus ritmos. Como Nora retorcía su trenza cuando estaba nerviosa. Como Ellie se quedaba al borde de cada conversación como una sombra esperando hablar. Como miraban a Colt cuando no estaban seguros. Y cómo él respondía más con gestos que con palabras. Una tarde se encontró fregando platos de lata junto a la bomba. Los niños estaban junto al arroyo, tirando piedras planas. Se volvió hacia el porche y se detuvo. Colt estaba sentado cerca de la puerta con una aguja en la mano, los dedos gruesos y torpes sobre una manga rota. La camisa era de Finn, reconoció el estampado verde a cuadros. Se pinchó el pulgar, masculló, volvió a intentarlo. Ella no dijo nada, solo observó. Él alzó la vista una vez, la atrapó mirándolo, luego bajó la mirada de nuevo. A este le gusta esta, murmuró. Ella asintió. Le queda bien. Él no sonrió, pero siguió cosiendo. Más tarde esa noche, después de que los niños se acostaran, ANNTH salió a despejarse. La luna colgaba baja, suave sobre las colinas. Oyó las botas de Colt detrás de ella. Es buena con ellos, dijo. Ella miró hacia el establo. Ellos lo hacen fácil. Él cruzó los brazos. No siempre. ANNTH miró hacia la casa donde 4 pequeñas vidas dormían seguras. Susurró. No, no siempre, pero vale la pena. Él asintió una vez. Eso fue todo. Dentro, el fuego crepitaba abajo, y el chal junto a su cama seguía sin terminar. Pero la casa ya no se sentía como la de un extraño. Se sentía habitada, y lentamente empezó a sentirse también suya. Wyoming, finales del verano. El aire era espeso de calor y olor a caballos. Los niños jugaban junto a la cerca oeste. Risas, botas resonando, el roce de la hierba seca. ANNTH ordenaba libros junto a la ventana del salón cuando un grito agudo cortó la quietud. Corrió afuera. Nora yacía al pie de la cerca del potrero, aferrando su brazo, el rostro pálido de dolor. Colt ya estaba allí, su voz frenética y desconocida. Te dije. Dios, no te muevas, Nora, no te muevas. Ella se arrodilló junto a ellos. Déjame ver. El brazo de la niña estaba torcido de forma errónea. Hueso o articulación, aún no sabía. Pero Nora temblaba, mordiéndose el labio hasta sangrar. Las manos de Colt flotaban en el aire.
Por primera vez, el hombre que siempre parecía inquebrantable estaba visiblemente sacudido. No, ella solo estaba trepando. ANNTH encontró 2 trozos rectos de madera. Rápido. Él retrocedió, arrancando una tabla de la cerca en 2. Sus movimientos eran salvajes. Respiración entrecortada. ANNTH rasgó su propio delantal en tiras, colocó la férula improvisada con suavidad a lo largo del hueso roto. Va a doler, pequeña, susurró a Nora. Pero eres valiente. Lo sé. La niña asintió entre lágrimas. ANNTH ató la férula firme y pareja, limpió la frente de Nora con su manga y miró arriba. Colt se había quedado en silencio, arrodillado frente a ella. Sus ojos no se apartaban de Nora, pero estaban llenos de algo más también. Dolor, culpa, asombro. Nunca había visto a alguien que no es madre, dijo, voz baja, ser tan madre. Ella lo miró, pero no dijo nada. Nora gimoteó. ANNTH besó su frente. Lo peor ya pasó. Vamos adentro, cariño. Colt la cargó, acunándola en sus brazos como algo precioso y frágil. ANNTH lo siguió, recogiendo las tiras de tela y lo que quedaba de su compostura. La acostaron en la cama de la habitación de invitados. ANNTH la enfrió con un paño húmedo, preparó una infusión para el dolor, acarició su cabello hasta que el sueño la venció. Colt permaneció en el umbral todo el tiempo, callado, inmóvil. Más tarde esa noche, mucho después de que los niños se callaran, ANNTH se sentó sola en su habitación. Abrió una cajita envuelta en lino. Dentro, una cinta de seda infantil, deshilachada en los bordes, bordada con un nombre, Clara. La tocó con dedos suaves, pero por primera vez en años no llegaron lágrimas. Solo una sonrisa, pequeña, dolorosa y real. Las semanas transcurrieron en calma, llenas de letras trazadas con tiza, dedos manchados de bayas y el roce áspero de las botas de Colt cruzando el porche. Los niños habían plegado a ANNTH en sus vidas como si siempre hubiera estado allí. Remendaba dobladillos rotos, curaba rodillas raspadas, trenzaba cabellos y dibujaba letras en la tierra con un palo mientras Nora leía en voz alta y Finn cantaba desafinado a su lado. Colt le cedió la cocina sin preguntas, y cuando había que tomar una decisión, vender o no la yegua coja otro mes, la miraba a ella primero. Seguían hablando poco, pero lo que quedaba sin decir empezaba a importar tanto como lo dicho. Una mañana, el sonido de un segundo caballo rompió el ritmo diario. Un hombre de abrigo oscuro entró al corral. Sus botas golpearon la tierra con autoridad practicada y sacó un fajo de papeles doblados de su alforja antes de quitarse el sombrero. Su voz fue cortante y formal. Señor Bennett, vengo de parte de la Oficina de Bienestar Territorial. Colt avanzó, asintiendo una vez. Está un poco lejos del juzgado, ¿no? Ha habido una denuncia, respondió el hombre. Aquí residen 4 menores. Según los registros del condado, ninguno lleva su apellido ni comparte su sangre. ANNTH salió al porche, el corazón latiendo fuerte. El hombre continuó. No está reconocido como tutor legal. Existe preocupación de que esta propiedad no cumpla los requisitos para el cuidado legal. En 10 días debemos reubicar a los niños en el orfanato de Cheyenne. La mandíbula de Colt se tensó. No dijo nada, solo dobló lentamente el aviso en sus manos. La voz de ANNTH rompió el silencio. Debe haber un error. Estos niños. El hombre negó con la cabeza. Señora, yo no hago las reglas. Solo las llevo. Cuando se fue, el polvo quedó suspendido tras él como humo. El corral se sintió vacío. Esa noche ANNTH encontró a Colt sentado solo en el porche, los niños ya acostados. Estaba inmóvil, la mirada fija en las estrellas. Ella se hundió en el asiento junto a él, el silencio se alargó. Entonces él habló. No soy su padre. No de sangre. A Ellie lo encontré vagando después de un incendio en un establo. A Nora la dejaron en la puerta de una iglesia. Finn, su madre murió en la epidemia de primavera. El padre de Lai fue ahorcado por robo de caballos. Ella tenía apenas 2 meses. Hizo una pausa, la voz áspera por algo más profundo que el polvo. No puedo formar una familia como otros, pero vi a 4 niños sin dónde ir y pensé que podía ser un lugar donde aterrizar. ANNTH extendió la mano, la posó sobre la de él.
Se convirtió en eso más de lo que la mayoría de los hombres intenta. Él se volvió hacia ella, los ojos indescifrables. Se los llevarán, ¿verdad? No, dijo ella simplemente. No si yo tengo algo que decir. Dentro de la casa, la tensión se filtró en los huesos de los niños. Los observaban con ojos grandes, susurrando en los rincones. Una tarde, Finn alzó la vista de su dibujo a medio terminar y preguntó. Nos van a enviar lejos. ANNTH se arrodilló junto a él, apartando su cabello. Nadie te va a enviar a ningún lado, cariño. Pero ese hombre dijo. Ella respiró hondo. Firme. A veces las personas con los papeles más ruidosos no saben nada de familias, y a veces tenemos que recordarles. En las noches siguientes, ella permaneció despierta escuchando el viento golpear los aleros. El hogar que una vez se sintió tan seguro ahora parecía colgar de un puente de cuerdas raídas, balanceándose bajo fuerzas fuera de su control. Pero incluso mientras el miedo le apretaba las costillas, empezó a escribir a vecinos, al predicador, a cualquiera que alguna vez hubiera estado en su aula o compartido una historia en los escalones de la iglesia, y lentamente la noticia comenzó a correr. Dentro de la casa nada cambió. Lai seguía caminando dormida y Colt seguía dejando la tetera en la estufa antes del amanecer. Pero entre todos había algo más ahora. No solo amor, sino el tipo forjado cuando todo está en riesgo. Y aún así elegían quedarse. ANNTH había llegado a enseñar. Pero ahora luchaba por conservar lo que nunca pensó volver a encontrar. Un lugar al que pertenecer. La tormenta llegó como una criatura viva. Truenos bajos arrastrándose por el valle. Viento tirando fuerte de los aleros de la casa. ANNTH había encendido todas las lámparas que pudo encontrar, sus llamas temblorosas proyectaban largas sombras en las paredes. En el salón, Lai yacía acurrucada contra el pecho de ANNTH, su piel ardiendo, su respiración superficial. Gimoteaba medio dormida, una mano aferrando el cuello del vestido de ANNTH. Colt estaba en el umbral, callado como siempre. Pero había algo distinto en la forma en que se mantenía. Rígido. Preparándose, los ojos nunca apartándose del rostro de la pequeña. ANNTH alzó la vista. La fiebre sube rápido. Él asintió una vez. Puedo cabalgar. Su voz se quebró. Colt, el río está a punto de desbordarse. La semana pasada una carreta de carga fue arrastrada del puente. Lo sé, dijo. Su voz era calma, pero debajo había acero. Pero sé dónde guarda el doctor un botiquín de repuesto. Si no traigo ayuda esta noche. Te ahogarás, dijo ella, levantándose a medias, los brazos aún alrededor de Lai. O peor, llegarás y la tormenta te cortará el camino de vuelta. Colt se acercó, se arrodilló junto al hogar, posó una mano callosa sobre la pequeña espalda de Lai, la otra sobre el hombro de ANNTH. Tú puedes cuidar de los 4 mejor que yo, dijo quedamente. Pero esto es lo mío. ANNTH no habló. No podía. Su mano encontró la de él, la apretó fuerte. El viento aullaba contra los cristales. Luego él se levantó, se puso el abrigo, ató la lona impermeable bajo la barbilla. Tomó las riendas del caballo más fuerte, ensilló sin una palabra y desapareció en la lluvia con solo el tenue resplandor de una linterna para despedirlo. Dentro, el tiempo se arrastró en un lento horror. ANNTH acostó a Lai, la bañó con agua de jengibre, le susurró canciones en la curva del cuello. Los otros niños rondaban cerca, él y caminando de un lado a otro, Finn sentado inmóvil en la escalera, Nora mordiéndose la uña hasta sangrar. En un momento, Finn preguntó, apenas audible sobre la lluvia. ¿Va a volver P? El corazón de ANNTH se retorció. Lo atrajo con su brazo libre, lo abrazó. Si es por uno de ustedes, susurró, cabalgaría a través de cualquier cosa. Los minutos pasaron como horas. El trueno gruñó bajo en el vientre del cielo. Los miembros de Lai se agitaron. Sus labios se movieron, llamando el nombre de ANNTH sin sonido. Entonces, cascos. Leves, luego más fuertes. No 1, 2 juegos. ANNTH corrió a la puerta, la abrió de golpe a la tormenta, y allí estaba él, helado, empapado y pálido, lodo hasta las rodillas, agua chorreando del abrigo. Llevaba un segundo caballo. El doctor cabalgaba detrás, aferrado a la silla con una mano, su maletín en la otra.
Colt casi se derrumbó en el umbral. ANNTH lo sostuvo del brazo. Lo traje, jadeó, la respiración entrecortada. Y el botiquín también. Ella asintió, ya guiando al doctor adentro. Para el amanecer, la fiebre del ay había cedido. Yacía envuelta en mantas, las pestañas pesadas, pero el color regresando. La casa estaba en silencio, pero llena del tipo de quietud que sigue a la calamidad, el susurro del alivio. Colt estaba desplomado en una silla del rincón, las botas aún mojadas, el abrigo a medio quitar, profundamente dormido con una mano sobre el regazo. ANNTH se quedó en el umbral y lo observó un largo momento. La puerta golpeó justo después del amanecer. 2 hombres del condado estaban allí, sombreros en mano, botas limpias. Uno sostenía un sobre sellado. Hemos recibido confirmación, dijo el hombre. Su petición ha sido revisada. Los testimonios de la comunidad llegaron fuertes. Y la carta, hizo una pausa, mirando a ANNTH, de la señorita Coyle lo selló. Le pasó la carta. La orden de traslado queda suspendida pendiente aprobación final. Los niños pueden quedarse. Detrás de ella, pasos suaves cruzaron el suelo de madera. Finn había oído. ¿Nos quedamos?, preguntó. ANNTH se agachó a su altura y sonrió, lágrimas en los ojos. Sí, cariño. Estás en casa. Y en algún lugar detrás de ellos, Colt se despertó y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que era verdad. La tormenta había pasado, pero su eco permanecía en el crujido de los tablones del porche, en la forma en que el viento ahora se sentía más suave, más amable. Una semana después llegó la carta. Venía sellada en un sobre oficial con el sello del condado, el tipo de carta que solía traer miedo. Esta vez Colt la abrió con dedos firmes, pero al leer, sus manos empezaron a temblar. Está aprobado, murmuró apenas audible. Está hecho. ANNTH se acercó. ¿Qué dice exactamente? Él se la entregó, pero ella solo miró una vez antes de que sus ojos se llenaran. Tutela legal confirmada, leyó suavemente. Colt Bennett, proveedor y protector único. ANNTH Coyle, co-cuidadora, responsable de educación y bienestar. Los niños ya se agolpaban alrededor, sintiendo que algo importante ocurría. ANNTH se arrodilló, los atrajo uno por uno. Se quedan, dijo suavemente. Sin más preguntas, sin más despedidas. Ahora somos una familia. No entendían todas las palabras. Pero entendían las lágrimas en sus ojos y la forma en que Colt estaba cerca, una mano sobre el hombro de Ellie. Esa noche lloraron no de miedo, sino del alivio abrumador de ser queridos.